Listo. Ya está grabando. Ustedes hicieron el plan del proyecto. Ahí está el capítulo 1, por decirlo así, que es la introducción, los componentes, los objetivos y la definición del problema. Sería en el plan. Entonces ese es el primer trabajo, que era hacer eso. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos ese plan, lo que hay que ponerle precisamente ya en la memoria, ¿no? Entonces esto ya es la memoria en sí que hay que entregar al final del semestre, junto con todo lo que involucraría la presentación, y ya vamos viendo. Pero esto es lo que tenemos: el marco teórico y la parte de la metodología, que es esto mismo: voz del usuario, análisis de competitividad, benchmarking, voz del ingeniero, la casa de la calidad, cada uno de los módulos hasta aquí, hasta el capítulo 3 tendríamos, por decirlo así. Tendríamos introducción, marco teórico y la metodología. Eso sería la entrega que tendríamos que hacer. Recuerden que en la metodología habíamos hecho un despliegue desde la casa de la calidad, la voz del usuario, para obtener todo lo que es las especificaciones técnicas y hacer el diseño modular. Entonces, ¿cómo sería esta parte aquí? Entonces así sería, ¿no? Esto es el formato de la TIC. Si ustedes me dicen, bueno, ¿en qué formato le hacemos? Vamos a hacerlo en el formato de trabajo de integración curricular, que es el formato, pues sería FAA 34, me parece, pero es ese donde hacemos los trabajos de integración curricular. Ahí ya nos está explicando los componentes, ya está el formato APA, para que ustedes simplemente utilicen eso. ¿Ustedes recuerdan cuál es el número de formato de diseño de trabajo? En ese vamos a hacer el proyecto. Okay. Ya le vamos a ver más. Entonces ahí ponemos el tema, una introducción, objetivo general, específico. Entonces aquí ya va a depender de la clase que ustedes quieran hacer, ¿no? Esto, como se dice, es un poco abierto. Le dejamos las situaciones que ustedes puedan presentar un proyecto y que pueda ser entendible, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto. Todo esto lo sacamos de la parte del plan de trabajo, ¿sí?, que hemos presentado. Todo esto viene aquí. Y el marco teórico sería lo que hemos hecho en la parte del artículo técnico, que tiene que involucrar qué es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí es un sistema de transporte de aerocables. El asunto es que se quería, o se hizo este diseño para hacer canastillas que bajen hasta el Valle de los Chillos, desde la Carolina o desde aquí, desde la parada de Bengala. Entonces hay muchos compañeros que viven por aquí, viven por abajo, sí, por los puentes, sí. Pues mire, bajar en la canastilla, esa era la idea que teníamos cuando se hizo este proyecto. Entonces ahí se presentó, mire. Entonces la idea es de lo que se buscó. Entonces vemos, este es el formato APA, todas las referencias ustedes ponen en el primer autor, coma y el año, y ahí van poniendo tal como se hizo. Sí, tipos de aerocables. Aquí voy definiendo un poquito la parte del estado de arte, ¿no? Configuraciones elementales, y ahí vemos un poco qué es lo del panorama mundial. Entonces, oye, realmente nosotros estamos atrasados en lo que es la parte de ferrocarriles y la parte de lo que es el sistema de aerocables. Ecuador fue uno de los primeros en que se puso un ferrocarril, pero por poner el ferrocarril le arrastraron, ¿no? ¿Quién va a poner después de eso? Imagínense, sí saben que el que hizo fue Royal Farm y le arrastraron. Entonces imagínense después de eso, ¿quién va a proponer hacer 2 líneas más? ¿O peor hacer un metro? Cualquiera ya no hago, porque fue a raíz de eso. O sea, claro que fue la situación política, ¿no? Pero el pretexto fue el metro, que no había aire acondicionado, cosas así. En ese tiempo era que para qué esa infraestructura. Imagínense, eso fue, y por eso es que estamos atrasados 100 años. Entonces aquí tenemos, miren, y luego tenemos la parte ya de los módulos. Estamos presentando los módulos, sí, que hemos ya definido, ¿verdad? En el análisis funcional.
Recuerden que hemos sacado un despliegue de cada uno de los módulos en base a las funciones. Todo eso vamos aquí a sentar. Y aquí ya vamos haciendo el estudio de frenos. Todo esto primero es la parte de lo que es el estado de arte. Hay un poquito, el marco teórico. Si todo esto del artículo técnico, si lo hicimos bien, aquí ya le ponen normativas. Entonces, por ejemplo, aquí, como les indicaba, esta es la receta. Si yo quiero ver cuáles son los requisitos para las instalaciones del transporte del cable destinado a las personas, aquí ya veo la normativa. Sí, instalaciones de transporte, cable de personas, la explotación, recuperación y evaluación, todo lo que es la parte para el diseño de cálculos, ampliación dinámica, coeficiente de fuerza, cómo nosotros ya vamos calculando. Entonces, cualquier cosa que ustedes deseen hacer es primero recurrir a la normativa, al código, a ver si es que lo hay. Y aquí es la parte de la metodología. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? La voz del usuario, qué es lo que necesitamos. Bueno, aquí le pone de esa forma, que ustedes pueden ver otras alternativas y las en tablas, pero la idea es que el contenido y la estructura pues se mantengan, ¿no?, en el despliegue de esta metodología. Aquí vemos requerimientos y deseos. Aquí es lo que el usuario dice, ¿verdad? Y lo que queda de nosotros es tratar de transportar a voz del ingeniero. Y luego vemos aquí también, hacemos un análisis de la compatibilidad y el marking de las cabinas que hay. Competidor 2, todo eso es lo que se está haciendo de lo que hay de estas cabinas. Ahí va la voz del ingeniero. Entonces, verán, aquí es lo interesante para que ustedes puedan notar que dentro de la metodología tenemos todo lo que es voz del usuario. Aquí sale la parte de la casa de la calidad, pero dentro de esa parte debemos ver la competitividad y el benchmarking para poder definir la situación actual del mercado y hacer el estudio. Y aquí comenzamos a analizar el competidor 1 ya con más detalle. Luego vemos algunas características técnicas que tienen en general todas las canastillas, ¿sí? Entonces todo eso, y voz del ingeniero. Entonces ahí sí, en base a lo que ya sabemos, comenzamos a elegir voz del ingeniero, ergonomía. Entonces en base, ya traducimos lo que el cliente dice, ¿no? En ergonomía el cliente dice, que la cabina sea cómoda. Entonces, ¿cómo le traduce usted como ingeniero? Claro, pero ¿cómo se llama el concepto? Ergonomía. ¿Sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que no le haga frío? Por ejemplo, ¿cómo le traduce usted técnicamente? ¿Cómo? Aquí dice hermeticidad, por ejemplo. Peso. Queremos que se mantenga estable, planes de mantenimiento. Y esto es lo que, por ejemplo, una de las situaciones es que a veces negaron el paso de los aerocables. ¿Por qué? Porque pasaban por esto en el condado, iban a ser lo primero de los aerocables, pero ahí se jalaron. Incluso ya está el diseño técnicamente, se dirigió una tesis de aerocables que iba a bajar desde el condado, pero debido a que las canastas bajaban o se veía a la persona bañándose, entonces ustedes están bañándose y justo se ve con la persona que pasa con la canastilla. Entonces es incómodo, ¿no? O quién sabe, dice que es seguro de sí mismo. Claro, pero imagínense, ya a la gente no le gustó eso, ¿no?, que le estén viendo lo que hace en su casa. Entonces debe visibilidad restringida. Entonces este fue el parámetro de diseño. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, muchos aerocables ya están programados, miren, automáticamente, que van a pasar por un sector urbano, enseguidita se oscurece acá. Y ya pasa y otra vez ya se puede visualizar, ¿no? Esa era la forma correcta de
hacer aquí ese proyecto, ¿sí? Porque ahí los vecinos salieron a protestar todo, pero era reivindicar. Entonces eso es por no hacer lo que estamos haciendo, por un detalle, por no consultarle lo que quería el cliente, ¿verdad? Por no hacer esto del despliegue de la casa de la calidad. No pudieron hacer el proyecto, ¿sí? Entonces aquí tenemos la casa de la calidad. Este sería el primer producto que nace de ahí. Luego tenemos hacer todo el análisis de la evaluación de correlaciones. Y luego tengo este otro formato de las especificaciones técnicas que me toca generarme. Todo eso está en el libro de diseño componente, está incluso el formato, cómo hay que presentar las especificaciones técnicas. Y aquí está, miren, determinación después de la casa de la calidad, estas especificaciones técnicas. Sí, ahí está incluso la nomenclatura, que se trata cada uno de ellos. Luego viene el diseño modular y el análisis funcional, desde un nivel 0, ¿verdad? Como habíamos hecho el despliegue funcional, diagrama de análisis funcional nivel 1. Entonces aquí nosotros ya vamos definiendo módulo 1, módulo 2, módulo 3 y les vamos agrupando y le hacemos de esta forma así. Ahí ustedes son expertos en esta parte de lo que son los programas. Entonces esa sería la otra parte que sería en general. Luego necesitamos también el análisis morfológico. Aquí, ¿qué más se hizo? Luego de eso se hizo el estudio de alternativas, ¿recuerdan? Luego vamos a las alternativas. De cada uno de los módulos vamos generando las alternativas. Y aquí dice estructura tipo telecabina, la otra estructura pública ortoeléctrica. Luego ventajas, desventajas. Tengo esta otra estructura cilíndrica. Es para la parte estructural, o sea, vamos proponiendo y vamos a cuáles eran sus ventajas y desventajas. Y en base a esa nomenclatura, podríamos nosotros alternativa 4. Y como ustedes pueden ver en esta parte, son simplemente un esquema de nuestra idea. Es decir, solo sería el diseño del producto, básicamente aquí sí. Es decir, solo la carcasa convivía. Es lo que estamos generando en el estudio de un esquema de las alternativas. Luego ya vamos a darle vida, como decía. Luego tenemos el módulo 2, el tipo de mecanismo. Sí. Módulo 3, la ergonomía, el tipo de asiento que va. Pues ahí este tipo de asiento, este otro tipo y este otro tipo. Una comodidad, pero el precio es bajo. Entonces todo eso vamos haciendo en el estudio de alternativas. Módulo 3, alternativas. Aquí ya más bien interesante. Aquí tenemos la pinza cable, de cómo es uno de los mecanismos que sería del sistema de sujeción. Miren cómo se puede analizar. Y ahí viene el estudio de análisis de alternativas. Evaluación de las alternativas. Sí, tal como lo habíamos hecho acá. Y aquí dice selección de la posible solución. Entonces aquí está el modelo virtual. Sí, hasta aquí es lo que sería la primera entrega. Porque recuerdan que en la otra ya viene el resultado de los cálculos, ahí ya viene el diseño de la cabina, todo eso, ¿verdad? Entonces, luego seguiría el análisis de cargas, porque lo que van a plantear sería la entrada del diagrama de cuerpo libre de las fuerzas, ya van a ver su estructura. De esa forma comenzaríamos ustedes el diseño. Comenzaríamos la parte estructural, el diseño elástico,
Sí, análisis de formaciones, esfuerzos de formaciones, factor de seguridad. Esa sería la parte del diseño estático estructural. Sería el primer diseño que involucraría. Sí, pues, pero eso ya viene en Maracán, ¿cómo sería? Entonces, ¿alguna pregunta de sus proyectos relacionado? ¿Sí está claro hasta dónde hay que llegar? Está mucho, pero. ¿Cómo? Está mucho y yo parece eso. Claro. No, tranquilo, no se preocupe, así mismo es. Gracias. Así mismo es. Entonces, tenemos ahí para tratar de afinar alguna cosita, todo eso, ¿no? Eso sería esta primera parte. Ojo, aquí no estoy indicando que hagan planos todavía, ¿no? Sí, eso ya viene después. Primero hay que hacer los cálculos para después hacer los planos. Primero tengo el diseño ya, ¿sí o no? Y al final hacemos los cálculos. Después de los cálculos ya vienen los planos. Entonces, justo en esa parte ahorita estamos en materialización de la solución. Entonces, aquí me han presentado así. Diseño de los primeros planos de conjunto, vamos a ver. No, te veo que más tiene. Miren, plano de conjunto de la cabina. Este lo he explotado directamente, ¿no? Bueno, le faltó un poquito aquí, ¿no? Entonces, les voy a indicar unos planos de conjunto y unos planos de taller de una tesis para que tengan también la idea de sí. Esto es hecho muy bien. ¿Cómo? Claro, pero es para indicar en los planos. Es lo mismo. Aquí se hizo diseño y construcción. Por ejemplo, esto se hizo diseño y construcción para solucionar el motor de masa desbalanceado. Yo con esta máquina hice mi tesis en Barcelona. Ya había la máquina cuando llegué, ya la había diseñado, entonces allá se diseña todo, tiene su razón de qué proyecto. Esta máquina sirve para, usted le pone aquí abajo de la fachada y le hace girar y le produce una onda de vibración que se propaga por todo el edificio. Y usted le instrumenta con acelerómetros y ya ve la respuesta dinámica de la estructura. Entonces con eso ya sabe cuáles las frecuencias de resonancia, cuál es el comportamiento dinámico de la estructura con esta parte. Entonces se hizo de la misma forma, se hizo el estado de arte. Las ecuaciones, claro que como ustedes dicen de máster ya se puede observar cómo se hizo, fijaciones traviesas. Pues aquí ya como fue de máster ya fue directo, ¿no? Aplicó la metodología, sin decir, bueno, hice la casa de la calidad, todo eso, ¿verdad? Debe estar lista. El análisis dinámico. Mire cada uno de los componentes como se lo hizo.
ejes. Cómo se hizo el diseño de la placa principal. Entonces se dan cuenta que el diseño es por partes, no por módulos de funcional para determinar las cargas sobre todo. Aquí utiliza algunos catálogos, servicios de bandas. Y aquí viene lo que, por ejemplo, aquí tenemos los planos. Así más o menos sería lo que nos corresponde hacer. Y los planos son. Esto ya está en la máquina. Y ya le hacemos el soporte. Código, mire, le ponemos. Así, pues si pueden poner el sellito de la poli, así. Así todo eso. Miren cómo hice de las. Así deben quedar por favor los planos. Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, eso va a depender. Acero de conjunto. No. Claro, estos son formatos A3, formatos A2. O sea, va a depender. Sobre todo, el plano de conjunto es un formato acero. Sí, porque ahí está involucrado todos los componentes, toda la máquina. Este es el primer formato. De ahí vienen los ensambles, que serían los módulos. En nuestro caso, ustedes van a hacer un plano por cada uno de los módulos, ¿verdad? De un subensamble. Ya sería en un formato A3, por ejemplo. Sí, cada uno del análisis funcional. Vamos a tener ahí que vamos a tener nuestros sistemas, lo hacemos, ¿sí? De cada uno de los subensambles, ¿sí? Y luego comenzamos a hacer los planos de taller, que si queremos hacer, por ejemplo, una placa que esté precisamente perforada, ya lo vamos nosotros generando y lo vamos haciendo aquí, ¿sí? Ahí con las cuotas, ahí le hacemos el detalle para que ustedes puedan ver la profundidad, ¿verdad? Entonces aquí ya le podemos realmente observar lo que sería toda esta parte, ¿verdad? El corte y donde va impernado. Sí, entonces miren cómo tengo el corte de la vista. Sí, el soporte donde van los rodamientos. Entonces, el eje, mira aquí va montado toda esta parte del rodamiento. Entonces aquí podemos observar que le hago aquí el corte y observo aquí toda esta parte, el otro eje, y ahí le podemos nosotros observar dónde va. Uno disco, eje disco, peso. Entonces todo este sistema ya está en la parte 3D, es lo que estoy. Se lo hace esto porque esto es lo que se fue a fabricar, todo esta rueda se mandó a fabricar. Y este 3 es el peso 1, que es la masa desbalanceada. Esto va a rotar a 3000 RPM con esta masa, y eso me origina una carga de vibración tenaz, que eso es lo que me perturba el sistema que está abajo. Listo. Tengo aquí el eje, así espero tener los planos con sus cortecitos para las chavetas, todo eso. El corte C. Ahí depende, o sea, dónde lo ubican y qué tamaño. Sí, sobre todo para ver bueno, ¿cuál es la idea de estos planos? Es que podamos nosotros ver los detalles de cómo va el montaje, cómo va impernado, en sí cómo se va a generar. Ahora la pregunta que quiero hacerles, ¿en dibujo les dieron esto? ¿Qué cosa? Esto de los planos, tolerancias. Tolerancias. Sí. ¿Y en qué? ¿Y dónde hicieron los planos? Aquí. En invento. En invento. Y los detalles hacían así.
Depende. No, sí,